sembradas de las autoras que tanto queremos del siglo XIX, XX y XXI. En esta ocasión platicamos, para hacer este número de la revista Le Más, con tres maravillosas mujeres que están aquí con nosotros el día de hoy. Comenzamos con Claudia Posadas, que ella es escritora feminista, imparte el curso Mujeres Precursoras Acalladas en la Historia en la Universidad de Claustro de Sor Juana, el cual empezó el 15 de marzo. Ha publicado diversos libros, entre ellos el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en el 2009, reeditado por la UNAM, las antologías de poetas chilenas Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020 y Estela Díaz Barín en la colección también de Vindictas Latinoamericanas, publicada por la UNAM. Ha hecho diversos ensayos, poemas y entrevistas. En realidad, platicar con Claudia es meterse a un mundo fascinante de mujeres del medievo, del Renacimiento, y como poeta pues hemos podido platicar mucho sobre esa semilla importante que hay que darle espacio de la poesía y las artistas, sobre todo latinoamericanas. Junto con su esposo, el poeta Jorge Fernández Granados, ha publicado regularmente en la revista Le Más desde el 2019. Muchas gracias por estar aquí. La maestra Aura Cruz Aburto es arquitecta por parte del TEC de Monterrey, es maestra en diseño y filósofa por la UNAM. Aunque prefiere pensar que ella es diseñista y filosofista, algo así como un híbrido entre el arte, el diseño y la filosofía, es profesora en diversas instituciones como la UNAM, la Ibero, el TEC de Monterrey y la Anáhuac. Es investigadora independiente, es muy inquieta, escribe y dibuja, y desde el 2015 escribe la columna de las pequeñeces en Arquine, y desde hace 3 años colabora con nosotros coeditando y contribuyendo regularmente. Muchas gracias por estar aquí. Y Anita Mejía es escritora, ilustradora y diseñadora, nació en el puerto de Ensenada, Baja California, y ella creció rodeada de perros y en la cabeza pues un montón de aventuras ella es una artista maravillosa que se adentra en sus novelas favoritas y comenzó a dibujar únicamente para expresar esas emociones y experiencias, aunque pronto esto se convertiría en su trabajo ya de los últimos 20 años. Durante la pandemia del 2019 se tomó un tiempo para explorar varias áreas de su trabajo, como la pintura, y su gusto por la literatura la llevó a escribir, influenciada por las novelas de aventura y picaresca, la literatura de viajes, la pintura expresionista, el folk art y la filosofía, entre otras. Anita asegura que algunas de sus influencias más importantes son Iris Murdoch, Margaret Drabble, Jack London, Robert Louis Stevenson, Daniel Defoe, Max Beckham, Cocteau Twins y Cherry Gilliam. Desde este año es colaboradora de la revista Le Más, y de este mes pueden encontrar ese súper póster en las centrales, que ahorita vamos a platicar. Y pues para mí es un gusto darles la bienvenida para esta charla, que empezó con una idea de dónde empezaron a estudiar las mujeres en Europa, que en realidad fue en Bolonia, la primera universidad del mundo, en Italia, y es ahí donde nos vamos a transportar. Así que bienvenidos. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los que nos están viendo desde las redes sociales, y muchas gracias, Yara, por darme esta oportunidad de colaborar en la revista. Yo tenía, desde que hicimos el video de Librero, de querer colaborar contigo, y pues ahora estoy aquí. Quiero que sepan que yo estoy aquí precisamente por pura casualidad. Yo conocí recientemente a Yara, somos primas, y nos quedamos platicando después de una entrevista que me hizo sobre precisamente la colaboración en la revista, y quedamos en que sería buena idea que yo realizara una ilustración para el próximo número de la revista, ya que era conmemorativa del 16 aniversario de la revista Le Más, de Librería del Cambio. Me emocioné mucho y me empezó a comentar un poquito de que era sobre las mujeres del Renacimiento, un tema del que la verdad yo sabía muy poco. Me empezó a dar sus ideas de lo que podíamos hacer con la imagen, y me empezó a comentar mucho de un personaje, de una muchacha, una morra,
que se llama Claudia Posada, porque me dijo, oye, yo he estado platicando mucho con ella y me dio unas ideas bien padres para la portada y para el desarrollo en general, la edición de toda la revista. Me emocioné mucho, llegué a la casa, busqué quién era Christine de Pizan, porque me la mencionó mucho de que tú eras súper fan ferviente de Christine de Pizan y una experta. Y la primera imagen que me salió al buscarla en internet era una imagen de una mujer joven con una pluma en la mano, rodeada de libros, con su perrito abajo de las faldas, que siempre aparece en todas las imágenes, como un cocker o algo así. Y estaba escribiendo algo con un vestido azul muy llamativo, muy bonito. Me impresionó mucho la imagen y algo de lo que me impresionó bastante, y también porque leí la nota del pie, que decía que estaba escribiendo en su cuarto propio. Esto automáticamente me remitió a la idea del cuarto propio que tanto menciona Virginia Woolf en su ensayo. Y me sorprendió que en la época del Renacimiento ya hubiera una mujer que tuviera un cuarto propio y en el que estuviera escribiendo y básicamente haciendo su trabajo en el oficio de la escritura y de taller de miniaturistas. Despuésito de esto me escribió que quería que conociera a Claudia, nos reunimos en una videollamada y automáticamente así me robó el corazón Claudia, que es muy carismática, y me empezó a contar súper emocionada ella de Christine de Pizan. O sea, no paraba, así nada más me conecté y me empezó a hablar de Christine, entonces me empezó todavía a llamar más la atención el tema. Tanto que me recomendó que leyera puntualmente La ciudad de las damas de Christine de Pizan. Cuando colgamos la llamada, lo encontré, lo bajé para el Kindle y me puse a leerlo. Hace apenas unos días lo terminé de leer. Quiero que sepan que yo no soy una experta en el tema, yo soy nueva en esto, pero soy muy curiosa y hagan de cuenta que yo soy una turista aquí del tema al lado de unas expertas. Y me impresionó muchísimo todo lo que ella me contó, que más adelante ella nos va a contar un poquito más. Después de eso, Yara quiso que nos conociéramos todas las colaboradoras y me presentó también en una comida. Bien, ya conocí personalmente a Claudia y luego conocí a Aura Cruz. Yo no había tenido la oportunidad de leer su artículo cuando la conocí, pero inmediatamente llegó, nos empezó a contar un poquito de las ideas que ella traía para la revista y empezó a decir de que no todo es como creemos, sino que en el Renacimiento, a pesar de que parece que las mujeres tenían más libertades, realmente no es así, y ella nos va a contar ahorita un poquito más de eso. A mí me sacó mucho de onda y nos dijo que en la época medieval teníamos un poquito más de libertades. Bueno, todo eso me hizo querer leer su artículo, empezar a investigar más y pues aquí estoy. Y es para mí un honor estar al lado de unas expertas, unas maestras, y pues ha sido un placer colaborar con las dos, son lindísimas personas. Y algo que ahorita traigo en la mente después de acabar de leer el libro de La ciudad de las damas de Christine de Pizan es que me sorprende la violencia, las violaciones, las desapariciones, los encierros que hay de las mujeres desde aquella época y hasta ahorita todavía estamos sufriendo de eso. Y como en una época tan hostil para las mujeres, una mujer como Christine de Pizan se atrevió, y no nada más ella, muchísimas, ahorita van a hablar de ellas, pero se atrevió a escribir y dar la cara por todas esas mujeres que habían sido maltratadas y sobre todo en la que había trabajos de textos escritos por hombres, sobre todo, donde las insultaban y donde las maltrataban. Como en una época así de hostil, una mujer tan valiente como Christine de Pizan se pone a escribir lo que es La ciudad de las damas. Quiero que me cuentes un poquito de Christine, de cómo la conociste y qué te llevó a seguir investigando sobre ella. ¿Así o hay que sacarlo, verdad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atravesar la ciudad para venir a escuchar de estos ecos del pasado, pero que resuenan en el presente, estos ecos de mujeres cuya conciencia libertaria nos ha abierto caminos para los caminos que estamos enfrentando las mujeres y que son precursoras del feminismo. También pues muchas felicidades, muchas gracias al Foro Expresarte y a las Galerías Gandhi por su hospitalidad y por supuesto a Yara de la Barquera Vidal, a Beatriz Vidal,
aquí presentes, agradeciendo mucho este espacio y felicitando muchísimo a la revista Lemas por sus 16 años, que pues no es fácil, son, ay mamá, son muchas cosas. No veo. Sí, y bueno, pues son varios aspectos. Yo quisiera leer algunas cosas que ya traía preparadas, pero vamos como respondiendo tus preguntas. El acercamiento a Christine, pues quizás son como de estas cosas mágicas. No sé si podamos ver la primera imagen. ¡Ay, qué lindo! Esta es Christine de Pizan, es una ilustración basada en cómo aparece en las miniaturas medievales originales. Miniaturas es porque eran pintadas con minia, pigmento, y así se llamaban, no porque fuesen chiquitas. Y bueno, aquí está un tocado que alguna de mis compañeras de los cursos que yo doy del claustro de Sor Juana sobre precursoras del feminismo, pues me hizo favor de realizarlo. Y ahí está la pluma de Christine. Sí, es muy importante este libro de la ciudad de las damas. Aquí pues tengo el original publicado en Círula, es una edición bellísima. No hay manera de, bueno, no tiene desperdicio. Súper anotado, yo ya lo revisé. Sí, pero me acuerdo que en mis tiempos, cuando lo compré, el Pleistoceno, había muchos. Pero bueno, quisiera comenzar, y bueno, el conocimiento de Christine quizá fue alguna casualidad. A mí siempre me ha interesado todo el tema medieval, la iconografía. Todo mi trabajo literario tiene muchísimo que ver con esta atmósfera, este ambiente, ciertas temáticas, la mística, etc. Y alguna vez encontré la miniatura original. No sé si podemos recorrer dos láminas. Ahí está, esa es la original. Pues para mí me impactó y bueno, no sabía de quién se trataba, pero alguna otra vez que compré un libro igual sobre toda la iconografía medieval, un libro de estos de Taschen, gigantesco y precioso, me encontré con que también es una de las principales o importantes miniaturas de esta época del medioevo. Y bueno, a partir de ahí ya, de quién es esta figura, y a partir de ahí no sabía cuándo, igual es un poquito después del Pleistoceno que me la encontré, no sabría decirles, me ha acompañado toda la vida y para mí es como fundamental. Quisiera leer el inicio de la ciudad de las damas, este libro que nos ha referido Anita. Cualquier referencia aquí está, muchas gracias. Yo creo que no, para que pueda verlo. Sí, te agradezco mucho ahora. Y bueno, es un placer también estar con mis compañeras de mesa, la doctora Aura Cruz Aburto y la ilustradora y artista Anita Mejía y su familia. Bueno, en el comienzo de este libro, La ciudad de las damas, Christine de Pizan, nacida en 1364, fallecida en 1431, como dijo Aura, la primera mujer en tener un cuarto propio mucho antes que Virginia Woolf, la primera mujer que defendió a las mujeres con sus escritos, y esto lo asienta Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Y bueno, la primera en pues enfrentarse públicamente al patriarcado férreo de su tiempo, escribe en este inicio. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres. Filósofos, poetas, moralistas, todos parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, ay Dios mío, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Es a partir de esta reflexión que Christine se hace en el inicio de La ciudad de las damas, donde ella misma es la protagonista y ella misma habla desde su
propio estudio, una especie de metapoética del espacio. Es fundamental e importante, es un hito en la historia de las mujeres, y con esta reflexión se empieza ya formalmente, digamos, el cuestionamiento hacia toda la construcción patriarcal, que como bien dijo Anita, es todo un constructo, toda una serie de semiverdades, ¿no? de vituperios, de dictums, de dogmas, de sentencias en contra de la mujer, e incluso institucionalizadas en documentos dogmáticos pues de mucha importancia, ¿no? Y esto viene desde mucho antes de los inicios de la historia, desde Mesopotamia. Entonces, bueno, pues Christine se empieza a cuestionar todo eso y continúa. Christine, que además es estricta contemporánea de Juana de Arco, y ahorita nos explicará la importancia de esto. Así, yo que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter y mi conducta, y también la de otras mujeres. Pero no podía entender el juicio de los hombres sobre la naturaleza de las mujeres. Sin embargo, yo me empeñaba en acusarlas, porque pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros hayan podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras. Finalmente llegué a la conclusión de que al crear Dios a la mujer, había creado un ser abyecto. Ya que si creemos a estos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Así es como comienza el cuestionamiento, y por supuesto con una especie de auto de fe. ¿Por qué decía esto y a qué señores interpelaba? ¿Quién era ella, la que desde los albores del Renacimiento tomó la pluma y no la espada para defender a la mujer? ¿Quiénes eran estos señores a los que interpelaba? No sé si nos puedas dar unos datos de Christine, sus datos biográficos. Sí, de hecho, de la hija del astrólogo. ahorita que lees eso me quedo pensando, imagínense ser Christine de Pizan en su época y ver que los eruditos de la época están insultando a todas las mujeres de tu sexo. Incluso Christine llegó a dudar de que si eso era verdad, y se tomó un segundo precisamente porque tenía ese cuarto propio que aún en esta fecha muchas no lo tienen. Muchas somos muy privilegiadas por desde pequeñas tenerlo. Pero imagínense, fue a partir de ese espacio físico, mental, privilegiado, que pudo detenerse a pensar que tal vez lo que estaba leyendo y que todo el mundo le decía alrededor era mentira, porque se empezó a ver a sí misma, a observar a sí misma, a contemplar a las que tenía a su alrededor, y vio que no coincidía, que no concordaba con lo que ella estaba leyendo, desde la filosofía grecorromana hasta Boccaccio, por ejemplo. Entonces fue ahí que se empezó a cuestionar. Me toca ahora decirles un poquito de los datos biográficos de Christine. Vi varias fuentes, leí en la introducción de La ciudad de las damas, viene una como semblanza bastante buena. Les recomiendo muchísimo que se acerquen a leerlo, que lo busquen, lo pueden también encontrar en internet. Y yo tengo la información de que Christine nació en Venecia en 1365 o 1364, difieren varios autores dependiendo de quién sea que lean, y es hija de Tomás de Pizan, que era un erudito, que era astrólogo y que también sirvió para la corte de Venecia, para el gobierno de Venecia, y fue maestro y también creo que se educó, me puedes corregir tú, en la Universidad de Bolonia. Bueno, él es el papá de Christine, y desde que Christine era pequeñita quiso que tuviera una muy buena educación para que pudiera tener una vida más allá del matrimonio y de los hijos, porque en esa época era lo más que podía aspirar a una mujer. Entonces, aunque su mamá no estaba de acuerdo, su papá hizo todo lo posible por darle la mejor educación. Incluso leí que Christine de Pizan dice que si no hubiera sido por la oposición de su madre, ella hubiera podido lograr un poco más, llegar un poco más allá. Y qué chistoso que estaba tan cobijada por ese cariño de su padre que quería ver cómo podía desarrollarse su hija en el futuro. Entonces le dio la mejor educación.
Cuando Cristín tenía como 4 años aproximadamente, invitaron a su papá a formar parte de consejero de la corte de Carlos V de Francia, y se llevó a la niña. Entonces imagínense una Cristín de Pizan de 4 años teniendo acceso a la Biblioteca Real del Louvre, y fue ahí donde empezó a aprender latín, griego, y gracias a eso pudo leer todos esos libros que escribían los grandes eruditos, y que era un espacio básicamente de hombres y para hombres, y gracias a que ella pudo aprender todos esos idiomas y nutrirse de toda esa información, logró romper esa barrera que separaba a las mujeres de esa información. Muy pronto Cristín empezó a escribir poemas y baladas de amor, y se empezó a dar a conocer con todos los nobles del medio, con princesas, con el rey, que la apoyó bastante también. Los 2 reyes la apoyaron bastante. Entonces se dio a conocer mucho. Se casó a muy temprana edad, como a los 15 años, y depende también de quién lean, al que yo me apego, dicen que fue a diferencia de otros matrimonios de la época, fue un matrimonio no arreglado, y que fue un matrimonio con mucho amor y mucho respeto, y su esposo, al igual que su papá, la apoyó bastante en sus estudios. Lamentablemente no todo siguió color de rosa. Muere Carlos V, eso hace que su papá decaiga mucho, y también muere su papá, y a los pocos años muere su esposo Etienne de Castel. Ella se queda sola a cargo de sus hijos, que creo que eran 2 varones y una mujer, y pues se queda sola luchando por todos los recursos que había dejado su esposo, porque una mujer no podía hacerse cargo de esos recursos. Tenía muchas limitantes, que ya nos va a hablar más adelante ahora de todo ese contexto súper importante e interesante. Entonces se da cuenta de todas esas limitantes que tienen las mujeres, y que una tiene que luchar para abrirse paso en la sociedad y también intelectualmente. Empieza entonces después de esto, con el apoyo del rey, le dejan por encargo, como primer trabajo para poder subsistir y mantener a su familia, la biografía del rey Carlos V, que ya había muerto. Gracias a este libro, a este texto, se dio a conocer bastante con los nobles, y fue mucho más conocida y querida. Después de esto, creo que un año después, fue que empieza a escribir La ciudad de las damas, que, como dice Claudia, ahí empezó a defender a las mujeres, a alzar la voz y desmentir a todos los hombres que decían que las mujeres eran los demonios, libertinas, embusteras, criminales, infieles, ignorantes por naturaleza. Y ella decía que nosotros éramos tan capaces como cualquiera. Todo esto se dio en el contexto de la Guerra de los 100 años, donde los ingleses invadieron muchos de los territorios de Francia, y Francia estaba dividida políticamente en 2 partes. Entonces no era un buen ambiente. Cristín ya era más grande, y con toda esa presión decidió recluirse en una abadía donde también su hija se había recluido hace tiempo, y dejó de escribir mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que había una muchacha de 16 años, que yo me imagino que ustedes saben quién es, muy importante, que estaba al frente de las tropas inglesas defendiendo a Francia, y esta era Juana de Arco. Eso le emocionó tanto que le escribió una balada, un poema, que más al ratito les voy a leer una partecita nada más de lo que dice, para emocionarlos. Pero no sabemos si cuando murió Cristín de Pizan supo que habían quemado a la hoguera a Juana de Arco. Creo que se murió un poco antes, pero aún así fue tanto el impacto que su último trabajo se lo dedicó a ella. Y ahora, no sé si ahora nos quieras explicar un poquito del contexto que había tan hostil, político, social, en el inicio del Renacimiento previo, y cómo vamos avanzando. Claro, muchas gracias, Anita. Bueno, también quiero agradecer por el privilegio de estar aquí con ustedes, de estar con Anita, con Claudia, por supuesto, y por el privilegio también de contar con el apoyo, el respaldo y el liderazgo de este proyecto, pues,
de Yara, ¿no? Y obviamente también de su mamá, que además a quienes las dos las aprecio mucho y les agradezco mucho esto. Bueno, miren, hay algo que creo que para entender por qué este resquemor tan horrible hacia las mujeres, hay que entender ciertas condiciones históricas de posibilidad, ¿no? Porque no es porque los hombres naciesen malditos, ¿no? Digo, que hay muchos que creo que no son malditos, están acá. Ya de entrada, ya por eso ya tienen un puntito a favor, la verdad, ¿no? Bueno, lo más importante es, bueno, no sé ustedes, pero a mí usualmente yo crecí con la idea de que el Renacimiento era esta gran época de recuperación de la razón, de impulso de las luces. Claro, además la Edad Media también se llama el oscurantismo, ¿no? Hasta que un día me topé con un libro muy, muy poderoso de una feminista contemporánea que se llama Silvia Federici. Este libro se llama Calibán y la bruja. Y bueno, es un libro, hay que decirlo, Silvia Federici es una feminista contemporánea y además neomarxista, pero es una neomarxista que también cuestiona las bases del marxismo ortodoxo, ¿no? Porque dice, no hay nada más una discusión de la opresión, no solo debe darse en el plano de la clase, sino también en el plano del género, ¿no? Entre otras. Ahora, ella lo que va a desentrañar a través de un análisis histórico bien fino, recurriendo a un montón de archivo, es que realmente las mujeres, no es que fuéramos o fueran nuestras antecesoras privilegiadas en la Edad Media, ¿no? Sin duda tampoco es más, no tenían derechos, no eran sujetos jurídicos, ¿no? Pero gracias a esa inexistencia o esa no cobertura, no contemplación en la ley, podían hacer cosas fuera de la ley, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen esta famosa descripción de cómo emerge el capitalismo en el Renacimiento. Es famosa porque en toda esta, digamos que teoría marxista, por eso lo menciono en Silvia Federici, es muy importante entender de dónde está retomando esto ella. Se habla del robo de los comunes. En la Edad Media, más o menos, pues la pertenencia de las tierras, había ciertas tierras que no le pertenecían a nadie, ¿no? No tenían propietario, por lo tanto eran comunes, es decir, todas las personas podían acceder a ellas. Las personas más pobres podrían ir a cortar frutos para tener alimento, ¿no? O podrían ir a cortar leños, en Europa esto, ¿no? Por supuesto hay que también siempre situarnos geográficamente. Podían cortar leños para calentarse en el invierno, pero a partir del acaparamiento de tierras de ciertos personajes que después se convirtieron en gobernantes y en aristócratas, estas tierras comunes dejaron de ser comunes a partir de básicamente un robo, ¿no? O sea, alguien un día dijo, no, esas tierras que están de todos ahora van a ser mías, y se les empieza a apañar literalmente, ¿no? Y empiezan a poner cercos materialmente hablando alrededor de estas tierras y empezaron a codificar que era un delito entrar a ellas y tomar un fruto y tomar leños, y la gente los hombres a los que cachaban haciendo eso los detenían y se convertían en criminales y recibían penas muy fuertes. Pero como las mujeres no eran sujetos jurídicos, pues se podían brincar y no las podían detener porque no existían en la ley. Había un hueco, un vacío legal que permitió que las mujeres fueran grandes revolucionarias anónimas para enfrentar este acaparamiento ilegal de las tierras comunes, ¿no? Además, cabe decir que como no estaban contempladas, no estaban expresas en la organización social, porque eran consideradas por debajo, ontológicamente, o sea, su categoría existencial por debajo de los hombres, al igual que los animales, que las piedras, que las plantas, y es muy aristotélico, pues tampoco, además de que no podían ser penalizadas, tampoco estaban regulando sus formas de convivencia. Entonces se juntaban a lavar la ropa, a hacer miles de quehaceres domésticos, y eso daba lugar a la organización colectiva de las mujeres. Tenían muchos momentos de intercambio y de organización. Pero en el Renacimiento ocurre algo, se empieza a legislar para parar la potencia que estos colectivos de mujeres estaban adquiriendo. Y el remedio es hacerlas sujetos jurídicos. O sea, lo que uno que pensaría, una vez que existes ante la ley adquieres derechos, pues no.
no adquirieron derechos, más bien adquirieron la capacidad de ser penalizadas, de ser controladas, decir, no, sí vas a poder trabajar, fíjate que sí, pero tu sueldo lo va a recibir tu marido, tú no, ¿no? Ya no te puedes juntar con esas viejas chismosas porque les vamos a acusar de brujas, ¿no? Además, si te atreves a practicar la medicina, la herbolaria, eso no es para mujeres. Por eso los médicos, hoy por hoy, todavía, bueno, ya ha cambiado mucho, pero por mucho tiempo eran hombres, ¿no? Porque entonces vas a ser acusada de bruja, ¿no? Entonces, todas esas condiciones hicieron que el Renacimiento no fuera especialmente una época liberadora para las mujeres. Al contrario, muy al contrario. Cuando yo leí esto en Silvia Federici, me causó una gran conmoción, porque yo, de creer que el Renacimiento era lo máximo, de pensar que Grecia era la cuna de la civilización occidental, lo es, pero también en Grecia se consideraba que los cuerpos femeninos eran cuerpos inacabados e imperfectos frente a los cuerpos masculinos, que tenían una mayor calor corporal, lo cual los aceptaba a la perfección de logos, de logos, lo que después se tradujo como Dios. Es decir, las mujeres eran consideradas en la antigua Grecia, que después se retoma en el Renacimiento, al retomar esta Grecia clásica, se consideraban las mujeres seres inacabados, como una especie de fetos humanos caminantes, ¿no? Entonces, pues estas condiciones del Renacimiento, al retomar toda esta cultura clásica de una raigambre altamente machista, ¿no? No son las mejores para cultivar el desarrollo de las potencias de todo nuestro género. Pero podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo nos explicamos a Christine de Pizan? ¿Cómo nos podemos explicar a Kisola, a Catherine Heinesen, es demás, otro tipo de creadoras, escritoras, pintoras y otras en esta época? Bueno, no es que en la Edad Media no existiera, algo es en la Edad Media no existía la noción de autor, para empezar. La idea del autor en el arte es propia del Renacimiento en adelante, ¿no? Antes el arte no tenía autorías, era más un arte colectivo que además no se firmaba. En segundo lugar, son excepcionales, son personas excepcionales, no nada más por sus capacidades excepcionales, claro, que las tenían. También eran porque eran mujeres nacidas en una circunstancia singular de privilegio. Muchas de ellas eran hijas de intelectuales que les concedían la posibilidad de decir, no, mi hija sí tiene que formarse, tiene que adquirir una educación no necesariamente tradicionalmente femenina, ¿no? La costura y esto. O también, y bueno, claro, y muchas de ellas también encontraron dentro de esta, digamos que fortaleza cerrada, dentro de esta coraza tremenda que privilegiaba a los varones, encontraron los puntos de fuga para apoderarse de esos territorios que no les eran lícitos, ¿no? Y para mí es muy importante decir esto, porque primero, desenmascaremos al Renacimiento, pero también encontremos cómo es posible que aún a pesar de esto haya figuras de esta potencia, ¿no? También, bueno, pensemos en Juana de Arco, ella pues, sin duda fue una figura sumamente singular, sumamente perseguida y sumamente castigada también, aunque también reconocida como una heroína de lo que hoy es Francia. Pero son, de nuevo, insisto, excepcionalidades, que claro, también en ciertas tierras como lo que ahora es Italia, que entonces no había algo así como Italia, ¿no? Se funda la primera universidad de la historia occidental, que es la Universidad de Bolonia, que hay que decirlo, hubo primero universidades en China, también en Europa. De pronto nos conviene descentrarnos. A veces nos conviene no hablar nada más de mujeres con un cuarto propio, sino de mujeres como Gloria Anzaldúa que dicen, escribe donde puedas, si no tienes un cuarto propio, escribe en la banqueta, pero escribe, ¿no? Y bueno, yo diría que esas son como las cosas que me parece más relevante explicar, ¿no? No es que creo que el Renacimiento tuviera ventanas de posibilidad para las mujeres, creo que ya se las tomaron y agarraron un mazo e hicieron un hoyo en la pared, ¿no? Y creo que eso es el primer paso para entender de quiénes estamos hablando. Y bueno, adelante. Claudia, ahora coméntanos tú cómo Christine de Pizan no aprovecha esa ventana de posibilidad. Ella hizo su propia ventana de posibilidad. ¿Cómo fue ese proceso? Y cuéntanos más de sus textos. Muchas gracias. Si pudieran poner la otra lámina, por favor. Nos quedamos ahí.
No, la siguiente, por favor. ¿Cómo estaba el orden? La siguiente, por favor. Después de esa, por favor. Bueno, sí, pues muy interesante, ahí nos quedamos. Muy interesante todo lo que se ha comentado. Este libro de Federici es fundamental, Calibán y la bruja. Por ahí debe andar, si lo hemos visto, anda por aquí. Para que lo busquen, es fundamental para entender todos estos procesos. Y también he de decir que la historia de la mujer, bueno, es una historia, debemos leerla ya con un punto de vista de género y como un sujeto histórico, que es lo que ya se está haciendo actualmente. Y que la mujer siempre, es algo que yo he sostenido, pues tiene una conciencia libertaria per se, que se ha podido manifestar de una u otra manera en los contextos patriarcales más férreos o en áreas o ventanas de oportunidad. Como dice Marcela Lagarde, la mujer siempre colándose por las grietas del patriarcado. Bueno, y Cristina y todas estas mujeres del renacentismo no es la excepción, Anita, porque, bueno, pues en cierto momento el renacentismo humanista tenía un proyecto educativo hacia la mujer. Es decir, que la mujer pudiera adquirir conocimientos, pero por supuesto la mujer no podía estudiar, no podía ir a la universidad. Una excepción es esta primera jurista que estudió en la Universidad de Bolonia, su nombre se me olvida. Bueno, eso fue en 1200, o sea, más o menos un poquito después de Hildegarda de Bingen, que es otro figurón. Y bueno, pero se les daba la opción de estudiar pues cuestiones que tuvieran que ver con el ámbito privado, cuestiones que no las sacaran del gineceo. El gineceo era el lugar específico para que las mujeres estuvieran en la antigua Grecia. Beticia Gossadini. Beticia Gossadini, la primera jurista, más o menos en 1200. 1200, o sea, vivió del 1209 a 1261. Ya siglo XIII, ya acercándonos al Renacimiento, el siglo de las místicas, de las beguinas, que eso es otra maravilla, pero bueno, no es el tema. Y bueno, pues hubo un pequeño proyecto, y bueno, pero ella además es una excepcionalidad, porque además fue la primera mujer en ejercer en la academia, y aparte egresada de esta universidad, de la cual egresó don Tommaso, Tommaso da Pisano, el padre de Cristina. Entonces, tenían esa impronta libertaria estos padres maravillosos como Teón, el padre de Hipatia de Alejandría, que le enseñó todos sus conocimientos. Era tanto el amor que se saltaban el mandato patriarcal para que su hija por lo menos liberara su mente. Es algo hermosísimo. Bueno, entonces había este proyecto y bueno, que estudiaran cosas que no les hicieran sacar del gineceo. Podían estudiar latín, pintura, por supuesto, solamente como dijo Aura, las mujeres que tuvieran bueno, de clase noble, de clase privilegiada, porque las mujeres de la villanía, como se les conocía toda la villa, las villas, pues era un poco más complicado, y es otra historia, porque también hay historias de libertad y donde esta conciencia libertaria se abre paso. Bueno, entonces podían estudiar idiomas, pintura, las que pertenecían a familias generalmente de pintores, podían hacer a los talleres. Estaba la Tintoretta, que era la hija de Tintoretto, que el padre la llevaba de niña a los talleres, pero la vestía de hombre, porque no podían entrar las mujeres a los talleres y a los gremios como se organizaban, ¿no? En fin. Entonces, era un proyecto que limitaba a las mujeres a que no podían estudiar retórica, ¿no? El famoso trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales. El trivium, que es retórica, lingüística y gramática, y el quadrivium, matemáticas, astronomía, música y arte. Okay. Se me va también. O sea que era un trivium a medias a lo que podían acceder.
Y bueno, eran duros estos pensadores renacentistas. ¿Para qué darles a la mujer un espacio, el espacio público, si el espacio público solo le pertenece a los hombres? Y esto pues había sido muy duro. En la historia hay diversas filósofas que quisieron dar voz a la mujer públicamente, como Aspasia de Mileto, como Hiparquia de Maronea, Hiparquia Maronea, Hipatia de Alejandría, pero Hiparquia de Maronea, sí. Pues que intentaron, pero sus obras, desgraciadamente, por lo que yo llamo la mano negra patriarcal, misteriosa, no trascendieron. No hay obras, solamente se sabe de ellas a través del registro de los otros, los hombres, sus alumnos, lo que quedó, en fin. Bueno, pues Christine, como digo yo, agarra Trivium y Quadrivium por los cuernos, el rabo, las orejas, y pues gracias a esta educación privilegiada y a que tiene esta mente excepcional y a que la mujer realmente nunca ha sido un ser oprimido, no, para nada, simplemente se le oprimía, se le limitaba, se le decía tú no, históricamente. Bueno, pues empezó pues con todo su conocimiento y empezó con otros cuestionamientos que fue el que leí al principio. Ya lo voy lo más rápido que pueda, y comenzó a defender a la mujer en un primer texto de 1300, siempre se me olvidan las fechas, bueno, debería, de 1399, la Epístola del Dios Amor. Es el primer texto donde Christine comienza a defender a la mujer, establece una especie de querella de las mujeres en un juzgado metafísico histórico. Y bueno, también en ese contexto renacentista estaba como una especie de moda y una discusión donde se debatía, y por supuesto que nos parece increíble, pero sí, que si la supuesta inferioridad de la mujer era natural o era cultural. Y esto viene de todo este edificio patriarcal, estos constructos desde Grecia, desde antes, que ahora tendrá más datos. Por supuesto, decía Christine, no, esta inferioridad de la mujer es cultural y no es natural. Ella es un claro ejemplo de ello. Y así, en este contexto, pues se da un movimiento histórico muy importante para la historia de la mujer, que se llama la querella de las mujeres, con Christine como estandarte. Parteaguas, punto de llegada, piedra de toque y punto de partida. Entonces ella pues empieza a escribir este libro cuestionando a estos preclaros señores que en ese momento se manifestaban, convergían, eran representados en el superpatriarcado de su tiempo en los clérigos de la Universidad de París, hoy la Sorbona, que ellos eran herederos de todos estos dictums y dogmas en contra de la mujer. De ahí está Tomás de Aquino, además sus libros de cabecera eran pues los libros de Aristóteles, donde la mujer no quedaba nada parada, no tenemos alma, es como lo explicaba, un animal o un ser a medias. No tanto como un animal, pero arribita. Yo diría que menos que un protozoario. Sí, no, es terrible, y por tanto no hay ningún ser sujeto jurídico, nada. Pero, pues, ¿qué creen? Dije, no, se nos están yendo descontrolando, y es lo que explicaba ahora. Bueno, la cuestión es que en este libro de la ciudad de las damas y en una serie de cartas y de epístolas del libro de la Rosa, ahora te explico, Christine comienza a cuestionar a estos clérigos de la Sorbona, pues diciendo que esto no es cierto, que la mujer por supuesto tiene valor, y para ello escribió en 1405 este hermoso libro que es La ciudad de las damas. Aquí podemos ver donde metafóricamente ella, para demostrar que estos preclaros señores no tenían razón, dio testimonio de todas las mujeres del pasado, de su pasado de ella, María Magdalena, mujeres míticas o mujeres reales, históricas, Safo, Aracné, María Egipciaca, bueno, infinidad de mujeres dieran su testimonio
de cómo son valiosas, de todo lo que han hecho, que han aportado a la historia, demostrándola a todo este constructo patriarcal, que no era cierto, que no era cierta esa inferioridad. Y aquí vemos la portada de La Ciudad de las Damas, que es justamente la edición que podemos encontrar, que ojalá que la editorial se ponga lista y los manifieste, los surta, ¿no? No sé. Bueno, y además también en ese estudio que tiene, que por cierto se lo dio Isabel de Baviera, la esposa de Carlos VII, el loco, hijo de Carlos V el Sabio, que fue el que su padre contrató para ser astrólogo y físico de la corte. Bueno, en ese estudio que estaba a un lado de la Biblioteca Real, pues como personaje y protagonista, pues se queja, casi está a punto del llanto, diciendo no, las mujeres ya no valemos. Y metafóricamente se le aparecen tres damas: razón, justicia y rectitud, que esto es una alegoría muy propia de ese momento de la literatura de Leonor Cortés, todo era a través de alegorías, y entre todas ellas empiezan a construir una ciudad de las mujeres. Qué metáfora tan poderosa, donde todas las mujeres pudieran ser libres, donde pudieran dar testimonio de todas las mujeres del pasado, mientras ellas van construyendo, así construyendo y todo, y van pues cuestionando todas las verdades, que por qué la mujer no puede heredar bienes, y mientras construyen, van construyendo la ciudad, las murallas, no, bueno, por esto, pero hay que ver el ejemplo de esta heroína tal, que demostró que sí podemos tener derechos. ¿Por qué las mujeres no pueden acceder a la educación?, les pregunta Cristina, y mientras van así construyendo, levantando los muros, las habitaciones, decorando. Y así todo el libro es ese cuestionamiento, y esa es la gran actualidad. Y esto en 1405 es una excepcionalidad y que ahora se está empezando a reconocer. Entonces por eso el libro es un parteaguas, porque en él convergen todas las mujeres del pasado, y ya en su momento diré, es un gran ejemplo para nosotras, para seguir construyendo esta ciudad. Por último, diré algo importante. Había un libro, como una especie de bestseller de la época, llamado El Libro de la Rosa, que por aquí está. Oh, sí, te pido tu ayuda. Aquí está. Gracias. Sí, pues estas ediciones. Lo podemos ver. Sí. Es de ciruela. Sí, y el de La Ciudad de las Damas, que son una belleza de libros. No lloran. Bueno, pues este libro había sido escrito con anterioridad, más o menos en 1100, por un trovador, Guillaume de Lobes, y tenía toda la mentalidad del amor cortés, que la dama y todo eso, y a la dama y el amor y todas estas cuestiones cortesanas, que ahora han derivado en lo que llamamos el amor romántico. Pero bueno, y después, un tiempo después, lo reescribe uno de los clérigos de la Sorbona, Jean de Meaux, iluminado en las 7 artes liberales, como decía Christine, pero pues lo reescribe porque quedó inconcluso, porque Loris murió, pero lo reescribe totalmente desinstalando todos los valores del amor cortés, legitimando el poder burgués e intelectual que representaban, y que ya se estaban peleándose el poder de las noblezas. Estábamos ya viendo el fin del feudalismo, y sobre todo, pero con un discurso de una misoginia y de un odio y de un horror a las mujeres. Entonces Cristina empieza a escribirles cartas a estas personas. Esa era la manera de debatir públicamente, no a través de tuitazos como ahora. Y pues a rebatir, este hombre ya había muerto, pero era como, ay, el gran clérigo, nuestro ejemplo, cómo se mete con nuestro gran maestro. Y pues le dijeron que se arrepintiera, que le iban a perdonar y tener penitencia saludable. Christine prosiguió, pero también paró hasta cierto punto, porque también sabía que estos hombres de la Universidad de París eran
implacables. 100 años antes, bueno, no ellos, sino todo lo que representaban, habían quemado viva a la beguina Margarita Porete, que se había atrevido a escribir un libro místico, El espejo de las almas simples, que también lo pueden encontrar todavía, se rescató, y la quemaron viva con todo y el libro, porque entre otras cosas ella procuraba una relación con la divinidad, con la gracia, sin la mediación de la iglesia cristiana. Entonces, pues, pensaba. Entonces, en este contexto donde surge la ciudad de las damas, léanlo, no tiene desperdicio. Por favor. Y bueno, pues, es por el momento mi intervención. Yo creo que... Muchas gracias, Claudia, es súper interesante todo lo que nos cuentas, lo dejas con más ganas de querer leer este libro. Y bueno, ahora les voy a presentar un pequeñito video, si ya le puedo poner play, de cómo hice la ilustración para el póster de la revista de este mes. Está un poco inspirado en las miniaturas de y ilustraciones de la época medieval y renacentista, donde utilizaban muchos planos de una sola dimensión, donde a veces las perspectivas no encajaban, y sobre todo tomé de referencia en la paleta de color y en los patrones que utilicé esta ilustración donde Christine de Pizan le está enseñando su libro a la reina Isabel de Baviera, quien la apoyó todo el tiempo y le hizo muchos encargos también para que pudiera seguir manteniendo a su familia. Y aquí vemos a Christine mostrándole pues uno de los textos. Una de las técnicas que utilicé es tinta y plumones. Los plumones los utilicé, aunque es una técnica súper moderna, porque quería que me diera ese look como de tinta con la que se iluminaban precisamente estos grabados. De hecho, este está iluminado digitalmente. Y es algo que la acuarela no me iba a poder dar, ni tampoco el wash. En la ilustración, cuando la estábamos planeando, fue antes de conocerte ahora, cuando nos juntamos Yara y Claudia para platicar de las ideas que tenía Claudia, y aunque también Yara tenía unas ideas súper locas y súper creativas, que esta es una de ellas, esta se le ocurrió, en donde están tres de las principales representantes del arte, de la literatura y la filosofía del Renacimiento, que es Juana de Arco, Christine de Pizan y Sofonisba de Anguissola. Cabe destacar, como ya había dicho Claudia y Aura, que Christine de Pizan y Sofonisba de Anguissola tuvieron mucho el apoyo de sus padres, bueno, de su padre. Y en esta ilustración, que ahorita van a ver terminada, las tres llevan un libro con la que están como protestando, levantándolo, muy emocionadas de haber construido la nueva ciudad de las damas. Les voy a leer un pedacito con la que acaba la ciudad de las damas, que tengo por aquí. Honorables damas, queda terminada la construcción de nuestra ciudad. Seréis bien acogidas en una ciudad levantada y edificada para todas las mujeres de mérito, las de ayer, hoy y mañana. Queríamos dar este mensaje para que ustedes se sientan acogidas en la nueva ciudad de las damas que estamos construyendo entre todas, Claudia, Aura, Yara, y pues básicamente eso es un poquito de la conclusión a la que llegamos, de lo que queríamos que representara la ilustración, que también al mismo tiempo es una alegoría, una alusión de la portada que viene en tu libro de la ciudad de las damas, donde sale Christine de Pizan con sus ladrillos construyendo la ciudad. Aquí los ladrillos son libros y cada una lleva su herramienta con la que trabajo. Juana de Arco lleva una espada que me contó Claudia, porque yo la he dibujado diferente, que tiene significados y que fue una espada que Juana de Arco eligió de una iglesia de Santa Catalina, que tiene una empuñadura negra con una espiral que hace que tenga mucho mejor agarre, y tiene un grabado de la Virgen de María y Jesucristo y dice Jesús, María a los lados. Y esa espada la eligió porque la revelación y las voces que escuchó le decía que esa es la espada con la que tenía que defender a Francia. Sofonisba lleva un pincel en el cinto y Christine de Pizan lleva una pluma, que
que en un principio yo le había puesto una pluma estilográfica porque no se veía bien en la ilustración, y Claudia me corrigió, me dijo, no, es una pluma literal de ave, y ya la corregimos, y el resultado es este. ¿Te quieres avanzar? Adelante. Más bien hacia adelante. A ver, chicos del coro. Es que es un proceso de construcción. Estamos construyendo. Exacto. Sí. No, pues para adelante. Ahí está la imagen terminada. Y bueno, pues cuéntanos un poquito ahora sobre las pintoras del Renacimiento más importantes. Ya les salió un poquito sobre Sofonisba de Anisola. Y cuéntanos eso de cuál es la diferencia entre las pinturas también de las mujeres en esta época y las de los hombres, y por qué son tan llamativas. Yo vi un cuadro de Sofonisba de Anisola donde ella retrata a su maestro que le enseñó pintura, pero lo retrata pintándola a ella, y ella nos está viendo directamente a los ojos, y me hizo impresionante. Y cómo retratan también otros temas, la vida cotidiana, y también en la escritura, eso es lo que retratan. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, antes de contarles un poquito de algunas, de solamente 4 de ellas, porque había más, ¿no? Y ustedes pueden leer con más detalle el libro que tenemos aquí de Katy Gesell, y que ahí pueden entrar con más detalle, y pues creo que vale más la pena que ustedes lo lean con sus propios ojos, ¿no? Me gustaría hacer un comentario, ¿no? También es importante señalar que frente al proyecto humanista, o sea, no sé, a veces también usamos mucho la palabra humanismo, y a veces siento que nos emocionamos mucho con cuando en realidad el humanismo también es problemático. Igual que van a decir, ay, qué negativa ando, pero no, crítica sí, negativa no lo sé, creo que no. El humanismo tiene un problema, ¿no? Bueno, es renacentista, tiene su mérito cuando aparece. En tanto, pues los ojos se volcan a la vida humana, a la vida concreta, ¿no? Y a la vida del aquí y ahora, ¿no? Y además, bueno, es un proyecto también burgués, que lo que busca es irle quitando poco a poco el poder también a la aristocracia, lo cual no se logra sino hasta la Ilustración, ¿no? Hay que decirlo también. Bueno, el asunto es que pone al ser humano en el centro, olvidándose también, como hoy sí es una gran discusión posthumana, de otras entidades que no son humanas, y lo cual nos ha llevado a problemas tales como esta era llamada antropoceno y el cambio climático. O sea, hasta eso viene la herencia del humanismo, al que a veces tomamos como un estandarte grandísimo. Tiene sus virtudes también, ¿no? Pero sin duda no es la era del humano, era la era del hombre, ¿no? Habrá mucha gente que diga, ay, no seas payasa, me lo han dicho, hombre se usaba como un genérico, y bueno, ¿y por qué el hombre y no la mujer para usar el genérico? ¿No? Digo, vale la pena hacerse la pregunta. Y habrá que hacerse también la pregunta si eso de el hombre nos incluye, bueno, o incluye entonces a todas también en eso o no. Y creo que haciendo una deconstrucción histórica nos damos cuenta que no tanto, ¿no? Y por otro lado, y esto lo quiero decir porque también pues la figura canónica del ideal humano es un hombre, el hombre Vitruvio, ¿no? El hombre vitruviano, que lo va a dibujar Leonardo da Vinci, pero es un hombre, ¿no? Hay en la revista una ilustración de una mujer vitruviana, ¿no? Con una propuesta de reviraje, pero también cabe decir una cosa, ese es el feminismo humanista. Hoy por hoy, afortunadamente yo pensaría, también hay un feminismo posthumano, y que es muy potente porque lejos de pensar en un canon que es válido para todas las mujeres y pretende hacernos converger en un solo ideal, admite la singularidad y la diversidad, pues de todas, ¿no? Y en eso me parece que la Ciudad de las Damas tiene una potencia indiscutible. Reúne en esta ciudad a muchas mujeres concretas, históricas y distintas, todas ellas destacadas, pero distintas. Y creo que también la ilustración que hace Anita tiene esa potencia y ese valor. Son 3 mujeres importantes, destacadas, pero diferentes y singulares. Y en ese sentido, las pintoras de las que ahorita les comentaré muy someramente, podemos hablar también de esa diferencia, ¿no? Y creo que por eso el texto de Gesell es valioso. Nos hace un retrato
general, somero, tratando de donde nos invita además a investigar más de ellas, ¿no? De la diferencia entre no solamente lo que las pone en común, que es ser pintoras de una época en que ser pintora no era muy recurrente, sino que también cada una de ellas muestra una lucha particular y un enfoque, ¿no? Que les hace converger, pero también les hace tomar su propia manera de elaborar un discurso, ¿no? Pictórico. Sofía Anguissola fue hija de un padre adinerado, aristócrata, que estaba convencido, tuvo puras hijas, ¿no? Y estaba convencido de que todas sus hijas debían recibir una educación bastante valiosa, bastante potente en diversas áreas. Sofía Anguissola fue de la más destacada de ellas. Bueno, creo que tenía una hermana que todavía pintaba mejor que ella, pero murió joven, y ella resultó de un talento tan brutal, ¿no? Que se acabó dedicando a esto, e incluso acabó siendo reconocida por Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Incluso terminó trabajando en algunos momentos en su taller, eso es muy destacado. Y algo que caracteriza su pintura es justamente esta búsqueda, en eso creo que sí convergen todas, del autorretrato. Pero el autorretrato, que es el que mencionaba Anita, que es muy, bueno, tiene muchos, ¿no? Y muy valiosos, pero tiene uno muy poderoso. Este es poderoso porque ella está tratando de decir, miren, me interesan muchas cosas, ¿no? Soy una mujer interesada en diversas áreas del saber y de la creación, pero en el que ella pinta a su maestro pintándola, es muy poderosa, porque parecería que el maestro la pinta a ella, pero al final es ella con su mirada potente quien está dictándole al maestro cómo pintarla, ¿no? Tiene ese doble juego intelectual, ¿no? En la propia, eso no es una obra meramente representativa, ¿no? Hay una metáfora en ello, como ella lo dice. Claro. Y se pinta como quiere ser vista. Además, ella lo marca. Exacto, ella es quien marca la pauta. Luego, Lavinia Fontana, quien también era italiana, nacida en Bolonia, no por casualidad esa ciudad, pues sí, fue una ciudad bastante progresista, ¿no? Ella también, pues además de ser una mujer de un carácter muy fuerte, pues, se casa y demás, pero acaba siendo toda una empresaria del arte, y además hace una cosa importante, además de que tenía una capacidad para capturar el detalle, o sea, en términos técnicos, hablemos, pintaba con un gran detalle, pero tuvo el atrevimiento de saltar al gran formato, algo que era extraño en las mujeres, ¿no? Era una mujer bastante libre y, bueno, además también usaba mucho el uso de naturalezas muertas con una carga simbólica muy potente. A mí quien me llama mucho la atención, sobre todo, digo, sí, Lavinia Fontana, mis respetos, ¿no? Pero además de Anguissola es Caterina von Geneser, por lo siguiente, es la primera artista entre hombres y mujeres, no nada más entre mujeres, en hacer un autorretrato femenino. Bueno, un retrato femenino, ¿no? A lo mejor es que dice, pues, ¿cómo un hombre va a hacer un autorretrato femenino, no? Un retrato femenino de esta envergadura, porque las mujeres eran musas, ¿no? Pero no era una mujer representándose en la acción, no como musa, sino como creadora. Además se reconoce como la primer pintora entre mujeres y hombres en hacer un retrato en caballete. Eso pues también siento presente. Y por otro lado, discúlpenme, en el momento en que ella decide pintarse a sí misma, es deliberadamente una expresión, una afirmación de que ella no quiere ser una musa más, y firma además el cuadro diciendo, lo pinté a tal edad, me autorrepresento, ¿no? Eso no es poco decir. Exacto. Y finalmente, la última artista de la que podrán leer en la revista, pero de la que podrán leer más en estos magníficos libros que tenemos acá, es Levina Terling, ¿no? Que también, mira, todas ellas, bueno, Caterina von Geneser, Levina Terling fueron hijas de pintores, ¿no? Lavinia Fontana también. O sea, hay una constante de privilegio que también hay que reconocerlo, y también eso nos convoca entonces, pero ahora en el presente, a buscar espacios para quienes no tienen privilegio, ¿no? Lo que decía Anita es muy importante, para quienes hoy todavía no tienen un cuarto propio, ¿no? Y bueno, ella, Levina Terling, destaca mucho porque fue de tal envergadura su talento que llega a ser convocada por Enrique VIII cuando muere Hans Holbein. No sé si ustedes saben quién fue Hans Holbein, pero un pintor de grandísimo nivel
que trabajó, él no era inglés, pero es llevado a la corte inglesa y retrató a los Tudor de manera así generalizada a todas las esposas de Enrique VIII, ¿no? A todas esas que les cortó la cabeza y también a las que se salvaron. Bueno, mientras le alcanzó la vida, porque luego se murió y llegó Levina Terling, ¿no? Entonces, pues les convocamos a leer las hazañas, cómo ellas se abren brecha, cómo se cuelan en estas fisuras del edificio patriarcal, porque hay que insistir, no es que el Renacimiento haya sido una época de luces para ellas, pero afortunadamente aprovecharon esa luz que rondaba en el ambiente. Y quería hacer un comentario. El libro que tenemos aquí, The Story of Art Without Men, la historia del arte sin hombres, de Cathy Hessel, que lo menciona ahora, nos inspiró prácticamente también para hacer este número, porque tenemos a la par, o sea, ese libro, ella es una británica menor de 35 años, que a través de diversos estudios en Edimburgo, logró, este es su libro a partir de su doctorado, hacer ese resumen, porque si buscamos muchos libros de la historia del arte, pues siempre mencionan 3 pintoras, ¿no? 3 artistas, 4, una arquitecta, o sea, en cualquier rubro, ¿no? De las artes, de la ciencia. Y a la par sale el año pasado, o sea, sale el 2024, The Story of Art, y cómo era una mujer del Renacimiento, de Jill Burke, también del año pasado, también de una británica menor de 35 años. Entonces, la verdad, muchas de nosotras queríamos escribir estos libros hace 20 años, teníamos que haber nacido tal vez en Europa o tener muchísimo dinero para hacer esa investigación tan ardua, pero sí nos conmovió mucho encontrar por fin estos 2 libros, que además a través de la editorial que está publicando el Taller de Artemisia, que tenemos acá al lado, están publicando este año en España también una historia del arte con las mujeres, que tener estas perspectivas nos da también como una motivación a seguir apoyando también a otras artistas contemporáneas y voltear a ver al pasado, completando los huecos de estas autoras, artistas, creadoras que no pudieron hacer más, pero sí están ahí si las buscamos, ¿no? Sí, pues es lo que estamos haciendo, desconstruyendo el edificio patriarcal y llenando las grietas de esta historia de la mujer en todos los ámbitos. A ese respecto, si este libro del Taller de Artemisia está escrito por una historiadora española, Sandra Ferrer, a la cual yo recomiendo muchísimo, porque ella se ha especializado en la historia de las mujeres. Entonces es una excepcionalidad. Yo no creí que pudiera encontrar ese libro físicamente, entonces estoy muy contenta, muy sorprendida. Y pues seguimos aquí. Muy rapidito ya, ahorita voy a explicarles un poquito de las escritoras, filósofas del Renacimiento. Les voy a mencionar rápido algunas y sobre todo que por lo que lucharon todas fue por la autonomía intelectual de las mujeres. Verónica Franco, Laura Sereta, Moderata Fonte, Isabel de Este, Giulia Vigolina, Laura Terracina, Lucrezia Marinella, Chiara Matriani, Isabella Andreini, Tulia de Arjona. Y les voy a leer un poquito de lo que escribió Laura Sereta, porque fue sumamente criticada y hasta acusada de plagio. No puedo tolerar que ataquen a todo mi sexo. ¿Por qué? Pregunto. Debe ser considerado un delito que una mujer busque el conocimiento. ¿No es esto un don natural otorgado por igual a todos los seres humanos por la divina providencia? Sin embargo, se nos niega, se nos encierra en la ignorancia y luego se nos culpa por debilidad que esa misma ignorancia produce. Te dejo la palabra, Claudia. Gracias, pues hay que poner la siguiente lámina porque es la mujer Vitruvio, para que nuestros compañeros en líneas la vean. Me encantó esta idea tan creativa de la editora Yara Vidal. Sí, pues todas estas mujeres, igual que las pintoras, igual en este contexto, pues tomaron ese pequeño resquicio y dieron vida a su voz, a su creación, a su yo. Yo pinté, yo escribí, yo, cosa que se les había negado. Todas estas escritoras renacentistas que ha mencionado Anita, Laura Chereta, Gabriela Deste y varias,
Tomaron ya un poquito posteriormente, son como de ya 1400, fines del siglo XV, tomaron la estafeta, hay que decirlo, que Christine de Pizan dejó. Ella abogó por todo esto, por la educación, por el acceso al conocimiento, la reivindicación de la mujer, y ellas tomaron esta estafeta. Y son conocidas como las Puele Docte, las chicas cultas. Y también dentro de este conjunto destacan las adscritas a las Cortes Peninsulares. Mencionaré muy brevemente, bueno, podemos ir a la siguiente lámina. A la famosísima, por favor, la siguiente lámina, chicos del coro. Pero a ver. Ahí está. Bueno, la famosa Beatriz Galindo, llamada la Latina, era una mujer cultísima, española, nacida en 1465, de todos fines del siglo XV. Y bueno, por supuesto, dominaba, era mujer que sabía latín. Y sirvió a la corte, fue llamada por su cultura por la reina Isabel la Católica para que educara a sus hijas. Isabel de Aragón, todas malogradas con excepción de María de Portugal. Juana I de Castilla, mal llamada la Loca. Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII. Bueno, llamada también la Bloody Mary, la María Tudor, la Bloody Mary. La hija, exactamente. Madre de la Bloody Mary, de María Tudor. Isabel de Aragón, bueno, en fin. Y hay algo muy, muy curioso. Dentro de la biblioteca de la reina Isabel, la Católica, estaba un ejemplar de un libro anexo a la Ciudad de las Damas que también escribió Christine de Pizan, que es El Tesoro de la Ciudad de las Damas. Por favor, chicos, la siguiente lámina. Lo pueden encontrar, este libro. Y bueno, es todo un anexo donde da, hasta la primera pedagoga, hasta Cristina no tiene pierde, da consejos a las mujeres de cómo luchar por sus derechos, su educación, cómo no caer en las trampas del amor cortés. O sea, cosas increíbles, ¿no? Y pues este fue uno de los libros tutelares de la latina Isabel Galindo, con la cual yo quiero creer las infantas se educaron. La siguiente lámina, otra importante escritora adscrita, digamos, a estas cortes peninsulares, española, es también Teresa de Cartagena. Ella es la primera, considerada la primera escritora feminista peninsular. Ella pues escribió tratados místicos, herederos de los tratados de Delgara de Bingen, de las Beguinas, pero donde ya estos tratados místicos hablaban de la reivindicación de la mujer. Y bueno, escribió un tratado muy interesante, muy importante, donde podemos ver estos atisbos del pensamiento feminista, la arboleda de los enfermos, que me encanta porque la imagen de la arboleda es como la metáfora para encontrar la divinidad, y pues es como la antecesora de la posterior Teresa de Ávila, donde la imagen para encontrar la divinidad no es la arboleda, sino es el huerto. Hay mucha comunicación entre todas ellas. Y bueno, tan excelentemente escrito fue que también fue acusada de plagio. ¿Y cómo? No, eso es lo que escribió un hombre. Y la respuesta para esto fue Admiratio Operum Dei, admiración de las obras de Dios, donde decía, pues si las mujeres también somos obras de Dios, ¿por qué no vamos a tener los mismos derechos que los hombres? Bueno, entonces, y la siguiente lámina, ya posteriormente, hay varias otras, pero bueno, estamos haciendo un recorrido muy breve. Ya muy posteriormente, muy brevemente, ya para el siglo XVII, no, por favor, la anterior, chicos del coro. Marie de Gournay. Esta, ¿verdad? Muy posteriormente tenemos a Marie de Gournay, ya francesa, nacida en 1565-1645. Ella fue muy amiga de Michel de Montaigne, el ensayista, el creador del género de ensayo.
que en México lo ha traducido, lo ha editado, ha ensayado sobre él el maestro Adolfo Castañón. Y bueno, pues también fue la editora de sus obras. Ella escribió 2 tratados importantísimos, 3, Igualdad de los hombres y las mujeres, Quejas de las mujeres, Agravio de damas y Apología de la que escribe, defendiendo su escrito, etc. Que pueden ser considerados estos tratados, no son muy tomados en cuenta por la historia del feminismo, pero debería, poco a poco ya estamos deconstruyendo, encontrando que estas grietas son los antecedentes de los 2 más importantes documentos jurídicos escritos ya en la Ilustración francesa y donde formalmente empieza la primera ola del feminismo, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympia de Gouges, que desgraciadamente fue guillotinada por la guillotina de la Ilustración. Y bueno, pues por último, nuestra pueledocte mexicana y latinoamericana, Sor Juana. Chicos, la siguiente lámina. Que bueno, habría tantísimo que decir y bueno, uno no es experta, pero es una excepcionalidad en el barroco hispano mexicano, una mujer adelantada a su tiempo, que siempre defendió el derecho a estudiar, a escribir, a ser ella, y entre otras cosas escribió la respuesta a Sor Filotea, que es el primer manifiesto feminista de la época. Bueno, pues es lo que tengo que decir sobre estas mujeres. Bueno, Claudia. No sé si ya vamos como cerrando, ¿cómo va? Sí, yo creo que lo que sigue es que por favor nos compartas el poema que escribiste sobre la relación de Christine de Pizan y su padre, que es hermoso. Quisiéramos escuchar. Muchas gracias. Bueno, por último, sobre el decir y tomando en cuenta todo lo que se ha dicho, pues ellas, todas estas mujeres y la metáfora de Christine, nos enseñaron cómo deconstruir el edificio patriarcal, como lo dice Gerda Lerner, en los inicios del patriarcado. Nos mostraron, le dio Christine por primera vez voz, un segundo chicos del coro, le dio por primera vez voz jurídica y presencia pública a la mujer, como no lo pudieron hacer las filósofas griegas. Ya le dio pie para ser sujeto jurídico, aunque desgraciadamente se usó en su contra, como lo explicó la doctora, pero sin embargo nos mostró el camino hacia la nueva construcción de la ciudad sonora de las mujeres, donde todas vivamos felices, vivas, seguras y vivas. Me atrevo a leer un poema que escribí sobre, Christine de Pizan y su padre. Quizá leo un fragmento ya por el tiempo, y pues agradezco mucho que me permitan esta lectura. Se llama La hija del astrólogo. Mirar las estrellas para saber a cuál pertenece el designio. Adivinar cuál será entre los cúmulos, acaso Alfa Centauro, o aquel cintilar azul, o el Venus gigantesco. No dejar nada a la suerte, el azar. Mejor distinguir el astro para anclarlo a su corazón por siempre. Ella mira a su padre girar la rueda de los pergaminos. Lo observa tomar de esta un manuscrito y descifrar los símbolos celestes al desplegar la miniatura sobre su mesa. Ve cómo toma una esfera y la sitúa frente a sí para mirarla al trasluz. También ve cómo dispone el astrolabio conforme el mapa del cielo que ha consultado. Sí, eso quiere para ella. No el uso y la rueca, sino la esfera. Observa su centro despertar en resplandores mínimos. Encuentra en ese hervidero de fotones muchos caminos para descifrar y nombrarlos y encontrar y nombrar el suyo, el propicio, el incuestionable, la fuerza. Ella, apenas niña, ay, mamacita,
Del cielo elige, finalmente, un prisma de matices y vórtices titilantes que me sea una constelación favorable, murmura para sí. Sabe que el prisma será su astro, uno entre todos, y se lo indica a su padre quien busca en sus libros la casa a la que pertenece el enjambre, una más allá, una entre todos, el astro. Regulus, la más brillante, Dafira, elipsis más grande que el radio solar, Algieva, la doble corona. Sí, alfa, beta, Corleonis aureada por el sol. Ella, apenas limen, que sin saberlo todavía, construirá la ciudad protectora, enfrentará las coartadas de la Vía Láctea. Hija y padre, entrelazando sus manos, toman la esfera en cuyo interior brilla el corazón elegido por siempre, el designio, el azar, la fuerza, el designio que le dio el azar que le dio la fuerza que le dio la sangre, el designio, la fuerza, el azar que le dieron la sangre y la carne. Sí, el Padre lo sabe también. Pronto anotará las coordenadas con azur especular en su libro de estrellas, aguardando en secreto el día en que la hija o alguien más allá descifren el nombre y la ruta de lo astral. Ambos sonríen, mirándose uno al otro, sí, por siempre, en su corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Aura, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y sobre todo queremos felicitar a Yara porque llevar esta revista es un arduo trabajo. Yo te he visto día a día trabajar hasta en la noche, acompañarte en la madrugada con nuestros perritos y gatitos, y en verdad gracias por mantener esta revista, porque sin ti no existiría y no podríamos tener estos espacios para nosotras. Gracias a todos. Gracias a todos por venir, y pues bueno, es un apapacho que pues es maravilloso, porque es lo que queremos hacer siempre en la revista, hacer estos círculos, estos espacios, que nos visiten,